El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La gloria de Dios maneja mi vida. Vaya a Isaías capítulo 60 del verso 1 al 3. Dice, levántate. No dice, levántate. Levántate, dice, y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Váyase a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 21. Y volvió, dice, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿De quién está hablando? Del profeta Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, porque Jehová, dice él, me había enviado a Betel. Muchos de los predicadores creemos que hay una gran necesidad de proclamar el evangelio en estos momentos críticos de la sociedad. Pero al mismo tiempo, el trabajo mantiene a muchos alejados del verdadero sentido de la evangelización. Porque oración sin evangelismo es como disparar sin rumbo una flecha al aire. No se ve su efecto y las necesidades del mundo saltan a la vista. Por eso dejar de predicar es como esconder el único remedio para la sociedad. Tenemos la gran necesidad de impactar la generación en que vivimos. Necesitamos un aceleramiento divino de las realidades espirituales. Isaías 1:5 dice, ¿por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se van a rebelar? Cada cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Qué está queriendo decir el profeta? Isaías, el nombre de Isaías significa la salvación del Señor. Y es un nombre muy apropiado para este profeta que habla tanto de Jesús el Salvador y su salvación. El pueblo de Dios no sabía, no consideraba que ellos debían su vida y su bienestar al cuidado y la bondad paternal de Dios. ¿Cuánta gente descuida los asuntos de su alma? Porque no considerar lo que sabemos nos daña tanto como la ignorancia de lo que queríamos o deberíamos saber. Y en los días que se avecinan debemos disponer nuestro corazón porque Dios quiere acelerar nuestra maduración y nuestra transformación. Romanos 9:28 dice, porque el Señor ejecutará su palabra pronto y con vigor sobre la tierra. Él creó el universo en 7 días. Y lo más importante no es que Dios haga las cosas rápidas, sino que realiza obras profundas y completas dentro de nosotros. Así nació el pueblo de Israel y estaba profetizado en Isaías 66:8, donde dice, ¿quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas?
¿Podrá nacer un país en un solo día? ¿Nacerá una nación en un instante? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Así trabaja Dios cuando uno dispone su corazón para Él. Porque si Él esperara las ganas de nosotros, nos muriéramos enanos en la fe. Pero Él tiene que trabajar en nuestras vidas y muchas veces tiene que acelerar el proceso para que nosotros podamos entrar en lo que Él ha determinado desde la eternidad. A la mayoría se les ha enseñado que las Escrituras se escribieron en griego y que en ellas se usaron dos palabras para describir el tiempo. Una de ellas es precisamente cronos, que se refiere al tiempo cronológico. Y la otra es la palabra kairos, que se traduce como el tiempo de Dios o el cumplimiento del tiempo. El tiempo kairos son aquellos momentos espirituales donde Dios cumple lo que ha determinado y lo cumple en distintas dispensaciones, en distintas épocas. Y durante las épocas del Kairos, el Espíritu Santo invade el tejido de la vida misma y todo lo acelera y cambia, porque es por voluntad inalterable de Dios. Por ejemplo, Noé vivió en un tiempo Kairos. Y en ese tiempo, Dios le dijo a Noé, vas a hacer un arca con estas dimensiones. Y luego, cuando él terminó de hacer el arca, de predicar también 120 años, en el momento exacto, Dios le dijo, entra en el arca. Era el tiempo de Dios, era el Kairos de Dios. Moisés también guió a Israel para salir de Egipto durante el tiempo Kairos, porque Dios le había dicho a Abraham que iba a llevar a su descendencia a un país extraño donde iba a estar 400 años en esclavitud. Y en el momento exacto, Dios levantó a este hombre y lo hizo nacer en un tiempo donde habían decretos del rey que decían que todo hijo varón tenía que ser muerto. Pero Dios no está de acuerdo a lo que dice el hombre. Él tenía todo preparado en su propio tiempo, en el tiempo Kairos. Y por eso nació Moisés en aquel tiempo y luego fue levantado como el líder de Israel. Jesús mismo, dice el libro de Gálatas 4:4, que nació en la plenitud de los tiempos. Porque el mundo entero marca su calendario a partir del nacimiento del Hijo de Dios. No deja de asombrar el hecho de que durante el Kairos del primer siglo Jesús pudiera tomar hombres comunes y corrientes. Pudiera llamar también a fanáticos, a religiosos y transformarlos en 3 años y medio. Los transformó a estos hombres en apóstoles poderosos que transformaron el mundo conocido con la predicación del Evangelio del Reino. Y Dios respaldaba esa predicación, la respaldaba con señales, la respaldaba con sanidades, levantaba muertos, porque ellos tenían una fe increíble, profunda, sustancia espiritual, y escribieron los libros de la Escritura que nosotros hoy consideramos inspirados por Dios. ¿Cómo fue que estos hombres maduraron en 3 años y medio? Cuando Noé en su tiempo predicó 120 años y no tuvo ni un convertido. ¿Cómo es que estos hombres en 3 años y medio estuvieron preparados por Dios? ¿Por qué creen? Porque era el tiempo Kairos de Dios. La madurez de los apóstoles no se produjo por esa inteligencia natural,
sino por revelación del Espíritu. Jesús tuvo que esperar 30 años para iniciar su ministerio. Era la edad de la impartición donde los sacerdotes se iniciaban. Y a partir de la elección de los 12 discípulos, ellos recibieron un curso intensivo de solo 3 años y medio de enseñanza de reino, y al culminar el curso derramó sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora, el examen de esos 3 años y medio consistía en que en menos de 44 meses ellos debían estar haciendo las cosas solos. Llegó el tiempo en que ustedes tienen que aprender a hacer las cosas solos. Lo mismo que habían visto hacer a Jesús, porque el curso intensivo contaba con teoría y con práctica. Y el sello de aprobación fue la impartición de la unción del Espíritu Santo en ellos de forma permanente. De esa manera quedaron capacitados. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la enseñanza del Maestro de Maestros. Ellos practicaron bajo su supervisión. A veces les iba bien, a veces les iba mal. Pero ¿quién los enviaba? El Maestro, Jesús. Y ellos que venían a contarle. No era de chismosos que venían a contarle. Nos pasó esto, aquello y qué sé yo. No era de chismosos. Tenían que venir a informar acerca del mandato. Nos fue mal, nos fue bien. Fracasamos, no pudimos hacer la liberación. Casi nos pega el demonio a toditos. Tenían que informar, porque las clases eran teóricas y prácticas. Y recibieron la impartición de autoridad, porque en realidad tenían todo lo que necesitaban para reproducirse en otros. Y podían impartir también la misma autoridad que ellos habían recibido. Hablando Jesús de la impartición, les dijo a sus discípulos: de cierto les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún les dijo: mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Así que cuando Él resucitó y se fue para estar sentado a la derecha del Padre, se cumplieron estas palabras que Jesús les había dicho. Cuando hablamos de Pentecostés, normalmente nos enfocamos solo en las lenguas. Pero lo que surgió ahí fue algo más profundo. Jesús les impartió al liderazgo apostólico una gran fuerza de carácter. Les impartió el don de los milagros que serviría precisamente para confirmar su autoridad. Por eso cuando los discípulos hacían milagros, automáticamente dirigían a la muchedumbre hacia Jesús. Vaya a Hechos capítulo 3, versos 12 y verso 13 del libro de Hechos. ¿Por qué se maravillan de esto? Está hablando los apóstoles. ¿Por qué nos miran a nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Lo que ha sucedido es que Dios ha glorificado a su Hijo Jesús con esto que ustedes ven. Comiencen a mirar a Jesús, porque todo milagro que ustedes reciban es para glorificar su nombre. Los discípulos estaban conscientes, escúchelo bien, de que el poder no era de ellos y reconocían que el poder que sentían no era propio, sino que venía a través del Espíritu. Y la prueba de la unción de Cristo es el poder para hacer lo mismo que Él. Esta unción se manifiesta primero en la vida de oración, en el estudio de la Escritura,
Porque la unción surge a través de la pasión por las cosas de Dios y va acompañada con el poder para sanar enfermos, para enseñar, para liberar o cualquier otro tipo de manifestación, porque de su plenitud, de la plenitud de Él, tomamos todos. Juan 1:16. Así que todo lo que recibimos por Cristo se resume a esta sola palabra: gracia sobre gracia, que es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y la buena voluntad de Dios es que nosotros podamos hacer las mismas cosas y mayores, como dice la Escritura, de las que Él hizo. Ahora vamos a mirar este tipo de impartición. Primera de Reyes 19:19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba, dice, con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, vino corriendo tras de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y Elías le dijo: ve. La vida de Elías y la vida de Eliseo abarca 75 años y el reinado de 4 reyes. Elías era uno de los profetas más enérgicos del Antiguo Testamento y su discípulo era Eliseo, un ganadero que al principio era conocido como el siervo de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso del 1 adelante. Aconteció, dice, que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel juntos. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y Eliseo respondió: sí, ya lo sé, cállense. Y Elías volvió a decirle a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová quiere que yo vaya también a Jericó. Y él le dijo, Eliseo le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron, dice, pues, a Jericó. Allá en Jericó le salieron los profetas también y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y Eliseo dijo: sí, lo sé, pero cállense. Y Elías le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová también me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Así que se fueron también hacia el Jordán. Habían en esta zona 3 escuelas de profetas. Eran lugares de enseñanza donde se reunía la gente a estudiar la palabra de Dios. En aquel tiempo, en el tiempo de Elías, había una escuela en Gilgal, había otra escuela en Betel y había otra escuela en Jericó. Y Dios envió a Elías a alentarlos por última vez y a anunciar que Eliseo sería su nuevo líder. Eliseo no había pedido riquezas para su ministerio, tampoco había pedido honores, sino lo que él había pedido era el equipamiento del Espíritu para servir a su generación. Los hijos de los profetas en cada escuela observaban a Eliseo seguir paso a paso al profeta Elías. Pero la meta de Eliseo no solamente era obtener toda la información,
toda la enseñanza que pudiera acumular de su mentor. Lo que él anhelaba en realidad era una doble porción de la unción que estaba sobre su maestro. Y esa doble unción no significa 2 veces el poder espiritual, sino que estaba hablando de una relación padre a hijo, donde el hijo mayor recibía como primogénito una doble porción de la herencia a fin de poder ejercer su ministerio, a fin de tener un ministerio fructífero. Este poder no vendría de Elías, porque es Dios mismo quien lo concede. Sabía Dios y sabía Elías que Eliseo sería fiel aún en medio de la apostasía de Israel. Así que echarle el manto significaba 2 cosas: transferencia de ministerio y transferencia de liderazgo. La unción sobre la vida de Elías era simbolizada por su manto. Todos los profetas usaban un manto velloso. Por eso es que cuando Juan Bautista apareció en el desierto de Judea, lo que les asombraba era su ropa. Así que cuando el profeta Elías se acercó por primera vez a Eliseo, le echó su manto sobre él. Y al hacer esto, le estaba diciendo a Eliseo: si eres capaz de seguirme el paso, no solamente te convertirás en mi sucesor, sino que te transferiré, te daré mi unción. Elías estaba contento de dejar la obra de Dios en buenas manos. Y echarle su manto a este hombre era un placer, porque al hacerlo esa persona era considerada como parte de sí mismo. Habían visitado las escuelas proféticas en Gilgal, en Betel, y ahora que estaban llegando al Jordán, Eliseo se le seguía paso a paso. Los hijos de los profetas observaban, no le quitaban el ojo de encima, no lo perdían de vista, y de lejos vieron que Elías tomó su manto y golpeó el río, y el río se abrió y ambos cruzaron por tierra firme. Iban caminando y también iban conversando, cuando el Señor llamó de pronto a Elías para que fuera al cielo en un torbellino. Y tal como había sucedido con Enot en el libro de Génesis, Elías fue arrebatado hasta el cielo. Solamente la Escritura habla de 2 personas que han sido arrebatadas en vida al cielo. Una se llama Enot, que está registrado en el libro de Génesis capítulo 5, verso 24, y el otro se llama Elías. 2 personas solamente. Al ser Elías arrebatado, levantado por un viento violento, se le cayó el manto de los hombros y Eliseo lo tomó. Y con ese manto se fue también hasta la orilla del Jordán e hizo lo que había visto hacer a su maestro, a su mentor. Golpeó en la orilla del río para pasar en seco. Cuando él llegó ahí, agarró el manto y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó, y sucedió el mismo milagro que había sucedido con el profeta Elías, porque las aguas se separaron de inmediato, se abrió un camino a través de tierra seca, y cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Entonces fueron hacia él, se postraron ante él en tierra, se arrodillaron delante de Eliseo. ¿Qué significaba eso? Le estaban dando honor porque habían visto en él el poder del profeta Elías. Los discípulos de las escuelas proféticas, llamados también hijos de los profetas, se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Se dieron cuenta de que la unción o el espíritu de Elías estaba sobre este hombre. ¿Por qué?
porque lo vieron hacer lo mismo. A través del Espíritu Santo, el poder espiritual de un hombre o una mujer ungido puede ser impartido a la vida de otro. Y a través de esa impartición se verá una aceleración mayor de crecimiento al final de los tiempos. Y una vez haya sido establecido, puedes gobernar. Y otros te reconocerán, y aún tus enemigos tendrán que someterse, porque ya no habrá duda de quién eres, y tu posición será establecida por Dios, y lo que Dios levanta, los demás lo tendrán que ver. Otra de las cosas asombrosas que veremos en estos tiempos es la restauración de la casa de David. ¿Qué es la casa de David? Es la restauración de la adoración y la alabanza. Esta es una generación apostólica profética, porque la alabanza y la adoración están regresando a la iglesia. La casa de David está siendo restaurada. Este es el mejor tiempo de nuestra vida, porque vamos a disfrutar de las bendiciones que acompañan a la restauración. Porque, por decirlo así, Dios está acelerando, restaurando verdades que han estado ocultas por los siglos. Él está trayendo a la iglesia una esfera de poder, una esfera de dominio y autoridad de reino. Por eso digo que hay un nuevo amanecer y un nuevo día para la iglesia. Así que nuestro mayor anhelo debe ser la manifestación del reino, con señales, con milagros, con sanidades. Y así no tendremos que esperar un ungido para realizar lo que nosotros ya deberíamos estar haciendo. Entonces, para tener la unción hay que comenzar haciendo ciertas cosas. Primero, hay que limpiar personalmente nuestra vida, que es nuestra casa espiritual, donde Dios quiere ser adorado. El mayor ministerio que tienes no es predicar, no es enseñar, no es ser líderes de célula, no es ser líder de oración. El primer ministerio que tienes es ministrarle a Él. 2. Hay que apartar, hay que quitar, hay que retirar, desechar de nuestra vida todo lo que nos distraiga, lo que nos entretenga, nos haga perder el tiempo y no nos deje acercarnos a Dios. 3. Hay que comenzar a reconstruir lo que está en ruinas. Vivimos en un tiempo donde es normal llamar a lo malo bueno, solo por la fuerza popular de la costumbre. Nosotros no vivimos con los principios del mundo. Nosotros debemos vivir con los principios de la palabra, porque esos principios son los principios del reino. Esforzate en cosas imposibles. No que con personas que le dan lo mismo, cualquier cosa. Siempre Dios se mueve con hombres y mujeres que se mueven. Gente disconforme como anda el mundo, como anda la sociedad. Gente que tiene una pasión como la de Él, porque la pasión de Él son las almas. Así que levántese y sacúdase. Y dígale al Señor: Señor, ¿qué ves aquí adentro? Yo quiero ser edificado en tus principios, en tus leyes, en tus ordenanzas, en tu palabra. Yo quiero que otros vean la transformación de mi cambio y puedan darte gloria a ti, Señor, de ese milagro que tú has hecho en mi vida. Quiero limpiar mi vida y quiero que me ayudes a avanzar. Este es tu tiempo, este es el tiempo Kairos tuyo para mi vida. Y yo quiero caminar en este tiempo en tu Kairos. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.